En el corazón de una pequeña ciudad olvidada por el tiempo, se encuentra una casa victoriana que guarda un oscuro secreto. Una estructura imponente, con ventanas grandes y una fachada que alguna vez fue majestuosa, ahora cubierta por una capa de polvo y misterio. Dentro de sus paredes, un objeto en particular ha sido testigo de eventos inexplicables y aterradores, un espejo antiguo, pasado de generación en generación. Los rumores sobre su origen son tan oscuros como la propia casa. Se dice que el espejo fue traído desde Europa a finales del siglo XIX, un regalo para la familia Thompson. Pero junto con su belleza y valor, trajo consigo una maldición. Aquellos que osaron mirarse en él durante la medianoche afirmaban ver algo más que su reflejo, una sombra inquietante que parecía tener vida propia. A lo largo de los años, la casa y el espejo han sido protagonistas de innumerables historias de miedo. La familia Thompson, que una vez prosperó, pronto cayó en desgracia, y cada generación que habitó la casa fue testigo de fenómenos paranormales que desafiaban la lógica y la razón. Esta es la historia de La sombra en el espejo, una historia que te hará cuestionar lo que ves cuando te miras al espejo. Comencemos. Historia de la casa y el espejo. La casa victoriana en cuestión fue construida en 1885 por Elijah Thompson, un acaudalado industrial que buscaba un refugio tranquilo para su familia lejos del bullicio de la ciudad. Situada en un pintoresco vecindario, la casa destacaba por su arquitectura imponente y sus elaborados detalles ornamentales. Sin embargo, lo que realmente hacía especial a la casa era un espejo traído desde Europa, un regalo de boda para Elijah y su esposa, Margaret. El espejo, de estilo barroco con un marco dorado intrincadamente tallado, era una pieza de arte, pero pronto se convirtió en un foco de atención por razones mucho más siniestras. Según una leyenda local, el espejo había pertenecido a una condesa en Europa que practicaba ocultismo. Se decía que ella había realizado rituales oscuros frente al espejo, atrapando en él las almas de aquellos que había maldecido. La familia Thompson al principio no prestó atención a estas historias, disfrutando de su nueva vida en la majestuosa casa. Sin embargo, en 1902, los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a manifestarse. Sarah, la hija menor de los Thompson, empezó a quejarse de pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía una sombra oscura moviéndose detrás de ella, siempre reflejada en el espejo del salón. Los padres de Sarah inicialmente descartaron sus temores como simples pesadillas infantiles, pero los eventos extraños pronto se volvieron más difíciles de ignorar. Objetos que se movían de lugar, puertas que se cerraban de golpe y susurros en los pasillos a altas horas de la noche comenzaron a perturbar la paz del hogar. La familia, aunque asustada, intentó racionalizar los sucesos, creyendo que tal vez la tensión y el estrés eran los culpables. Una noche, mientras la familia cenaba, Elijah notó algo extraño en el reflejo del espejo del comedor. Una figura oscura parecía estar parada justo detrás de él, pero al voltear, no había nadie allí. Este fue el primer encuentro directo con la sombra, y desde entonces, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Margaret comenzó a documentar los eventos en un diario, describiendo con detalle cada experiencia inquietante. En uno de sus escritos, mencionó cómo el espejo parecía volverse más oscuro en ciertas noches, como si absorbiera la luz a su alrededor. También relató cómo, en varias ocasiones, vio la sombra moviéndose de manera independiente, como si tuviera su propia voluntad. A medida que los años pasaban, la reputación de la casa y del espejo creció. Vecinos y amigos evitaban la casa, y los Thompson se encontraban cada vez más aislados. En 1910, tras la muerte repentina de Sarah por una misteriosa enfermedad, la familia finalmente decidió abandonar la casa. El espejo, sin embargo, quedó atrás, considerado demasiado peligroso para llevarlo con ellos. La casa permaneció vacía durante muchos años, pero su siniestra historia no fue olvidada. La propiedad fue eventualmente vendida,
y cada nuevo inquilino reportó experiencias similares: sombras en el espejo, susurros inexplicables y una sensación constante de ser observado. Algunos propietarios intentaron deshacerse del espejo, pero de alguna manera siempre regresaba a la casa, como si estuviera atado a ella por una fuerza invisible. En los años 70, la casa fue adquirida por una familia joven que ignoraba por completo su oscura historia. Al poco tiempo, comenzaron a notar los mismos fenómenos extraños. La hija menor, al igual que Sarah Thompson, tuvo pesadillas recurrentes con una sombra que la acechaba. La familia, aterrorizada, abandonó la casa después de solo 6 meses, dejando nuevamente el espejo detrás. A lo largo de los años, la casa fue objeto de investigaciones paranormales, y aunque muchos intentaron desentrañar el misterio del espejo, ninguno logró explicarlo por completo. El espejo permanece allí, en el salón de la casa victoriana, esperando a su próxima víctima, atrapando sombras y susurrando secretos oscuros a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para mirarse en él. Primeros eventos inexplicables. El primer incidente documentado ocurrió en 1902, cuando la hija menor de los Thompson, Sarah, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía una sombra oscura que se movía de forma errática detrás de ella, siempre reflejada en el espejo del salón. Al principio, la familia pensó que eran simples sueños infantiles, pero los eventos pronto se volvieron demasiado perturbadores para ignorar. Una noche, mientras Margaret Thompson se preparaba para dormir, escuchó un suave susurro que parecía provenir del salón. Al acercarse, notó que el espejo estaba cubierto de una fina capa de vapor, como si alguien hubiera exhalado profundamente sobre él. Aunque estaba sola en la habitación, sintió una presencia inquietante. En ese momento, vio una sombra moverse rápidamente a través del reflejo, desapareciendo antes de que pudiera girarse para confrontarla. Los objetos de la casa también comenzaron a moverse por sí solos. Ilaiche, el padre, relató un incidente donde un candelabro se balanceaba violentamente sin causa aparente. Intentando encontrar una explicación racional, revisó cada rincón del salón en busca de corrientes de aire o fallos estructurales, pero no encontró nada que justificara el fenómeno. A medida que los días pasaban, la actividad paranormal se intensificaba. Un evento particularmente escalofriante ocurrió una tarde mientras Margaret cosía en la sala de estar. De repente, escuchó el sonido de pasos pesados bajando las escaleras. Creyendo que era su esposo, llamó su nombre, pero no obtuvo respuesta. Los pasos se detuvieron abruptamente en la entrada del salón y al levantar la vista, vio una sombra oscura reflejada en el espejo. La figura no tenía rasgos definidos, pero su mera presencia irradiaba un terror palpable. Margaret gritó y la sombra desapareció instantáneamente. Ilaiche, aunque escéptico al principio, comenzó a preocuparse seriamente cuando una noche se despertó a medianoche y vio la sombra al pie de su cama, reflejada en el espejo del dormitorio. La figura parecía observarlos fijamente, inmóvil pero claramente consciente de su presencia. En un estado de pánico, Ilaiche lanzó una lámpara hacia el espejo, pero la sombra no se inmutó. En cambio, se desvaneció lentamente, dejando una sensación de frío glacial en la habitación. Sarah, cada vez más perturbada por sus pesadillas, comenzó a evitar el salón y cualquier lugar donde pudiera ver su reflejo. En sus dibujos, la sombra siempre aparecía como una figura alta y delgada, sin rostro pero con una presencia amenazante. Sus padres, al ver la consistencia en los relatos de su hija, empezaron a considerar la posibilidad de que el espejo realmente estuviera maldito. Un día, mientras la familia cenaba, Ilaiche notó algo inquietante en el reflejo del espejo del comedor. Una figura oscura parecía estar parada justo detrás de él, pero al voltear, no había nadie allí. Este fue el primer encuentro directo de Ilaiche con la sombra, y desde entonces, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores.
Los Thompson intentaron protegerse cubriendo el espejo con una tela pesada, pero cada mañana encontraban la tela en el suelo, como si alguien o algo la hubiera arrancado durante la noche. Margaret decidió consultar con un sacerdote local, quien, después de escuchar sus experiencias, sugirió realizar una bendición en la casa. Durante la ceremonia, el sacerdote sintió una presencia maligna emanando del espejo y, aunque realizó varias oraciones, la actividad paranormal no disminuyó. Desesperados por una solución, los Thompson consideraron deshacerse del espejo, pero temían que hacerlo pudiera empeorar la situación. Decidieron buscar la ayuda de un médium conocido en la región. Durante la sesión, el médium afirmó sentir múltiples presencias atrapadas en el espejo, describiendo cómo la condesa europea había realizado rituales oscuros que dejaron sus marcas en el objeto. Según el médium, las sombras eran las almas de aquellos malditos, atrapados eternamente dentro del espejo. Con esta revelación, la familia decidió mantener el espejo cubierto y evitar mirarse en él. A pesar de sus esfuerzos, la sombra continuó acechándolos, manifestándose en reflejos de ventanas y otros espejos menores en la casa. La situación se volvió insostenible, y en 1910, después de la trágica muerte de Sarah por una misteriosa enfermedad, los Thompson abandonaron la casa, dejando atrás el espejo y su oscura maldición. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. Eventos más recientes. A lo largo de las décadas, la casa victoriana permaneció vacía, su reputación de estar maldita mantuvo alejados a posibles compradores. Sin embargo, en 1987, una nueva familia decidió ignorar las advertencias y se mudó, atraída por el encanto histórico de la propiedad. Los Johnson eran una familia joven, entusiasmada por comenzar una nueva vida en lo que consideraban su hogar de ensueño. Al principio, todo parecía normal. La familia disfrutó de su nuevo entorno, admirando la arquitectura antigua y el vasto terreno que rodeaba la casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los extraños sucesos comenzaran nuevamente. Una noche, mientras Emily Johnson acomodaba la vajilla en el comedor, notó algo perturbador en el reflejo del espejo. Una figura oscura, apenas visible, parecía moverse detrás de ella. Pensando que era una ilusión óptica, decidió ignorarlo. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes y difíciles de explicar. La hija menor de los Johnson, Lily, comenzó a tener pesadillas similares a las de Sarah Thompson. En sus sueños, una sombra sin rostro la observaba desde el espejo del salón. Lily, aterrorizada, se despertaba gritando en medio de la noche, y sus padres no sabían cómo consolarla. Una tarde, mientras los Johnson estaban fuera de la casa, un vecino curioso decidió echar un vistazo. Había escuchado rumores sobre la casa y quería ver si eran ciertos. Al mirar por la ventana, vio claramente una sombra moviéndose dentro del salón, a pesar de que no había nadie en casa. Espantado, se alejó rápidamente y nunca mencionó lo que vio, pero su rostro pálido y su comportamiento nervioso hablaron por sí mismos. Los Johnson intentaron racionalizar los eventos. Emily llegó a pensar que el estrés de la mudanza y la adaptación a un nuevo entorno estaba afectando a su familia. Pero una noche, mientras miraba la televisión, la pantalla se volvió negra por un momento, reflejando la habitación. En el reflejo, vio la sombra parada justo detrás de ella. Al girar rápidamente, no encontró nada, pero el miedo persistió.
Decididos a obtener respuestas, los Johnson instalaron cámaras de seguridad en toda la casa, enfocándose especialmente en el salón y el espejo. Las grabaciones capturaron eventos inexplicables, puertas que se cerraban de golpe, objetos que se movían solos y, lo más inquietante, la sombra moviéndose frente al espejo, a veces incluso extendiendo lo que parecían ser brazos hacia la cámara antes de desaparecer. Las grabaciones se filtraron a la comunidad local y pronto atrajeron la atención de investigadores paranormales. Un equipo de expertos llegó para estudiar la casa y el espejo. Utilizaron equipos avanzados para medir cambios de temperatura, captar sonidos de baja frecuencia y registrar cualquier anomalía visual. Durante una noche particularmente activa, lograron captar una figura oscura moviéndose por la casa y desapareciendo en el espejo. Los sensores de temperatura mostraron caídas drásticas cada vez que la sombra aparecía. El investigador principal, el Dr. Alan Harper, afirmó que la energía en la casa era inusualmente fuerte y que el espejo actuaba como un conducto para las entidades atrapadas. Sus teorías indicaban que los rituales oscuros realizados por la condesa europea habían vinculado permanentemente las almas al espejo, condenándolas a vagar por la casa. En 1995, otra familia se mudó, ignorando nuevamente las advertencias. Los Martínez eran escépticos sobre lo paranormal, considerando las historias meras supersticiones. Sin embargo, su escepticismo se desvaneció rápidamente. Durante su primera semana, comenzaron a escuchar susurros que parecían emanar de las paredes. Al principio, lo atribuyeron a problemas de aislamiento, pero las voces eran claramente inteligibles y a veces mencionaban nombres de los miembros de la familia. Una noche, mientras los Martínez cenaban, su hijo menor, Alex, comenzó a hablar con alguien invisible. Cuando sus padres le preguntaron, Alex señaló el espejo y dijo que un hombre oscuro quería ser su amigo. La familia, alarmada, contactó a un sacerdote para bendecir la casa. Durante la bendición, el sacerdote sintió una presencia maligna tan fuerte que tuvo que detenerse y salir de la casa, pálido y tembloroso. Finalmente, los Martínez decidieron documentar sus experiencias en video. Grabaron sombras moviéndose en el espejo, objetos volando por la habitación y luces parpadeando sin razón aparente. Este video se volvió viral, atrayendo aún más atención a la casa y su siniestra historia. Cada nuevo inquilino que ha intentado vivir en la casa ha dejado su propio testimonio de terror. A pesar de las numerosas bendiciones, rituales de limpieza y exorcismos, la sombra en el espejo sigue presente, atrapada en una eterna vigilia, esperando su próxima víctima. Investigaciones paranormales. A medida que las historias sobre la casa victoriana y el espejo maldito se esparcían, captaron la atención de varios investigadores paranormales y expertos en fenómenos inexplicables. Uno de los primeros en responder al llamado fue el Dr. Alan Harper, un renombrado parapsicólogo con años de experiencia en el campo. En 1990, Harper y su equipo llegaron a la casa, equipados con tecnología avanzada para registrar y analizar cualquier actividad paranormal. Desde el primer momento, el equipo notó una atmósfera densa y opresiva. Harper, conocido por su escepticismo cauteloso, fue el primero en experimentar un evento inexplicable. Mientras configuraba una cámara frente al espejo, vio claramente una sombra oscura moverse en el reflejo. Al girarse rápidamente, no encontró nada detrás de él, pero la sensación de ser observado persistió. El equipo instaló sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y grabadoras de sonido en varias habitaciones de la casa, concentrándose en el salón donde se encontraba el espejo. Durante las primeras noches, captaron múltiples anomalías. Los sensores de movimiento se activaban sin motivo aparente, las cámaras registraban cambios bruscos de temperatura y las grabadoras captaban susurros inquietantes que parecían provenir del espejo. En una de las grabaciones más perturbadoras, se podía escuchar claramente una voz susurrando el nombre de Amelie, una de las investigadoras del equipo. Amelie,
visiblemente afectada, decidió abandonar la investigación prematuramente, sintiendo que la casa estaba interfiriendo directamente con su mente. Otro miembro del equipo, el técnico de sonido Jack, capturó lo que describió como psicofonías, voces de origen desconocido grabadas en cintas magnéticas. En una sesión de grabación nocturna, los micrófonos captaron una conversación en susurros entre varias entidades. Las voces, aunque apenas audibles, parecían discutir entre sí, mencionando la palabra espejo repetidamente. El Dr. Harper, intrigado pero preocupado, decidió llevar a cabo una sesión de espiritismo con la ayuda de un médium local, Clara. Durante la sesión, Clara entró en trance y comenzó a canalizar a una entidad que se identificó como Marguerite, una de las víctimas de la condesa europea. A través de Clara, Marguerite contó cómo había sido atrapada en el espejo por un ritual oscuro y cómo muchas otras almas compartían su destino, condenadas a vagar eternamente en la casa. El médium describió vívidamente las sombras como almas torturadas, incapaces de encontrar paz. Según Marguerite, el espejo era un portal y la única forma de liberar a las almas atrapadas era destruyéndolo. Sin embargo, al intentar romper el espejo, los investigadores encontraron una resistencia física inexplicable. El vidrio, aunque parecía frágil, no se rompía. Los fenómenos paranormales no se limitaban solo al equipo de Harper. En 2003, un grupo de cazafantasmas aficionados, conocidos como los exploradores del más allá, decidió investigar la casa tras escuchar los rumores. Equipados con cámaras de video y detectores de energía, pasaron una noche documentando sus experiencias. El líder del grupo, Tom, capturó imágenes de orbes luminosos flotando alrededor del espejo y sombras que se movían a gran velocidad. Durante una sesión de grabación, una de las cámaras cayó al suelo y se apagó misteriosamente. Al revisar las imágenes, el grupo encontró un fotograma que mostraba una figura oscura con ojos brillantes mirando fijamente al lente. La figura desapareció en el siguiente fotograma, pero la imagen quedó grabada en la memoria del equipo, convencidos de haber captado algo verdaderamente sobrenatural. En 2010, un popular programa de televisión sobre fenómenos paranormales dedicó un episodio a la casa y su espejo. El presentador, conocido por su actitud escéptica, cambió de opinión tras pasar una noche en el lugar. Durante la grabación, varios miembros del equipo técnico reportaron sentir manos invisibles tocándolos y escucharon susurros ininteligibles en sus oídos. El clímax del episodio llegó cuando uno de los camarógrafos, filmando de cerca el espejo, colapsó repentinamente. Más tarde, describió haber visto a una figura oscura salir del espejo y avanzar hacia él. Los análisis médicos no encontraron ninguna causa física para su colapso, dejando al equipo desconcertado y alarmado. La acumulación de pruebas y testimonios llevó a muchos a creer que la casa y el espejo eran verdaderamente malditos. A pesar de los esfuerzos de varios sacerdotes y expertos en lo paranormal, la actividad nunca cesó por completo. Cada intento de exorcizar el lugar o destruir el espejo resultó infructuoso, como si una fuerza invisible protegiera la maldición. Hoy en día, la casa victoriana sigue siendo objeto de fascinación y terror. Aunque muchos se acercan por curiosidad, pocos se atreven a entrar. El espejo permanece en el salón, su superficie pulida reflejando sombras que no deberían existir. Y aquellos que osan mirarse en él durante la medianoche, a menudo se encuentran con una presencia que no pueden explicar, pero que nunca olvidarán. El clímax, la noche más oscura. En el invierno de 2015, un equipo de investigadores paranormales altamente cualificados decidió realizar una última y definitiva investigación en la casa victoriana. Este grupo, conocido como Espectros de la Verdad, estaba compuesto por expertos en diversos campos, desde parapsicología hasta ingeniería de sonido y fotografía infrarroja. Liderados por el Dr. Jonathan Reeves, se propusieron documentar y, si era posible, poner fin a la maldición del espejo de una vez por todas.
Llegaron una fría noche de diciembre, cuando la luna llena proyectaba sombras alargadas y siniestras sobre la casa. Equipados con tecnología de punta, instalaron cámaras de alta resolución y sensores térmicos en cada habitación, concentrando sus esfuerzos en el salón donde se encontraba el espejo. El ambiente era tenso, y todos sentían que algo importante, y posiblemente peligroso, estaba a punto de suceder. A las 11:30 de la noche, el equipo se reunió en el salón para realizar una sesión de invocación, tratando de contactar con las entidades atrapadas en el espejo. Utilizando una combinación de técnicas espiritistas y equipos electrónicos, comenzaron a hacer preguntas, esperando captar respuestas en sus grabadoras de sonido y dispositivos de detección de movimiento. Al principio, solo se escuchaba el viento ululando afuera, pero pronto, los sensores empezaron a captar fluctuaciones inusuales de energía. A la medianoche en punto, un frío inexplicable llenó la habitación. El espejo, cubierto por una fina capa de escarcha, parecía brillar con una luz propia. De repente, las cámaras captaron una sombra oscura moviéndose rápidamente a través del reflejo, como si algo intentara escapar. El Dr. Reeves, con la voz temblorosa pero firme, ordenó a todos que mantuvieran la calma y continuaran documentando. Uno de los miembros del equipo, Lisa, empezó a sentir una presión en el pecho, como si una mano invisible la estuviera empujando. En un intento de documentar el fenómeno, levantó su cámara hacia el espejo y capturó una imagen escalofriante, una figura oscura con ojos brillantes mirándola fijamente. De repente, la figura se lanzó hacia ella, atravesando el espejo y derribándola al suelo. El equipo, en pánico, trató de ayudar a Lisa, pero sus esfuerzos se vieron interrumpidos por una serie de fenómenos poltergeist. Objetos volaban por la habitación, las luces parpadeaban violentamente y se escuchaban susurros y gritos provenientes de todas direcciones. En medio del caos, el Dr. Reeves gritó que todos se retiraran, pero él mismo se quedó frente al espejo, decidido a enfrentar lo que fuera que habitaba dentro de él. Con una voz firme y llena de determinación, el Dr. Reeves comenzó a recitar una antigua oración de exorcismo. A medida que sus palabras resonaban en el salón, la actividad paranormal se intensificó. La sombra en el espejo parecía retorcerse y gritar en silencio, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. El aire se volvió helado, y una ráfaga de viento azotó la habitación, apagando las velas y dejando a todos en una oscuridad casi total. En ese momento, una explosión de energía emanó del espejo, lanzando a todos al suelo. Cuando las luces de emergencia se encendieron, encontraron al Dr. Reeves inconsciente pero vivo, con el espejo intacto pero mostrando una nueva y misteriosa grieta que parecía pulsar con una luz oscura. El equipo, temblando y asustado, ayudó al Dr. Reeves a levantarse y salieron rápidamente de la casa, dejando atrás sus equipos pero llevándose las grabaciones y pruebas recolectadas. Las grabaciones de esa noche revelaron más de lo que cualquiera esperaba. En las imágenes, se veía claramente cómo la sombra se movía con intención, observando y acechando a los investigadores. Los audios capturaron voces desesperadas, clamando por ayuda y mencionando nombres que coincidían con los antiguos residentes de la casa. El evento más inquietante fue la captura de una figura humanoide oscura emergiendo parcialmente del espejo, extendiendo una mano hacia la cámara antes de ser arrastrada de nuevo al interior. A pesar del éxito parcial de la investigación, la sombra en el espejo no fue destruida. El Dr. Reeves, recuperado pero profundamente afectado, declaró que el espejo era un portal que no podía ser cerrado fácilmente. Las almas atrapadas dentro eran demasiado poderosas y estaban ancladas a la casa por rituales antiguos que desafiaban la comprensión moderna. Hoy en día, la casa victoriana permanece deshabitada, un monumento al misterio y el horror. A pesar de los numerosos intentos de exorcismo y las investigaciones paranormales, la sombra en el espejo sigue esperando a su próxima víctima. Los vecinos, aunque fascinados por las historias, mantienen una distancia respetuosa,
sabiendo que algunos misterios son mejor dejados sin resolver. Y el espejo, con su nueva grieta, continúa reflejando más que meras imágenes, refleja el miedo, el sufrimiento y la oscuridad eterna atrapada dentro de sus profundidades. Desenlace y reflexión. La mañana después de la investigación, el equipo de Espectros de la Verdad se reunió para analizar las grabaciones y discutir los eventos de la noche anterior. La tensión en el aire era palpable y cada miembro llevaba consigo el peso de lo vivido en la casa. Las imágenes y sonidos capturados durante la noche más oscura confirmaban sus peores temores. El espejo era más que un objeto maldito, era un portal hacia un mundo de sombras y sufrimiento. El Dr. Jonathan Reeves, todavía recuperándose del impacto, decidió convocar una rueda de prensa para revelar sus hallazgos al público. Frente a una multitud de periodistas y curiosos, presentó las evidencias, incluyendo las inquietantes grabaciones de audio y video. La figura humanoide oscura emergiendo del espejo y las voces suplicantes resonaron en el auditorio, dejando a todos en silencio y asombrados. Reeves explicó que, aunque los intentos de cerrar el portal habían fracasado, la investigación había arrojado luz sobre la naturaleza de la maldición. Las almas atrapadas eran víctimas de un ritual oscuro, condenadas a vagar eternamente en la casa y su reflejo. El espejo, actuando como un vínculo entre ambos mundos, seguía siendo el epicentro de la actividad paranormal. El público recibió esta información con una mezcla de fascinación y miedo. Las noticias se esparcieron rápidamente, atrayendo la atención de expertos y curiosos de todo el mundo. A pesar del interés generalizado, pocos se atrevieron a acercarse a la casa. Los pocos valientes que lo hicieron, incluidos algunos reporteros y aficionados a lo paranormal, confirmaron que la atmósfera seguía siendo opresiva y que la sombra en el espejo aún acechaba en sus profundidades. En los meses siguientes, la comunidad local comenzó a aceptar la casa y su espejo como parte de su historia. Se organizaron vigilias y ceremonias en memoria de las almas atrapadas, con la esperanza de proporcionarles algún consuelo. Aunque estos esfuerzos parecían no tener efecto en la actividad paranormal, ayudaron a unir a la comunidad y a enfrentar juntos el miedo. El Dr. Reeves y su equipo continuaron estudiando el caso, con la esperanza de encontrar una solución definitiva. Desarrollaron teorías sobre cómo los rituales antiguos podían ser revertidos y exploraron métodos más avanzados de exorcismo y limpieza espiritual. Sin embargo, cada intento fue recibido con resistencia, como si una fuerza invisible protegiera el espejo y las almas atrapadas. En una entrevista posterior, Reeves reflexionó sobre el impacto de su investigación en su vida y en la comprensión del mundo paranormal. Admitió que había subestimado la magnitud de la maldición y la fuerza de las entidades involucradas. Este caso ha cambiado mi percepción de lo sobrenatural, dijo. Hemos visto cosas que desafían la lógica y la ciencia, y aunque no hemos encontrado todas las respuestas, hemos dado un paso importante hacia la comprensión de lo desconocido. Mientras tanto, la casa victoriana se convirtió en un destino para aquellos interesados en lo sobrenatural. Algunos visitaban por curiosidad, otros por investigación, y unos pocos por un deseo de enfrentar sus propios miedos. Cada visitante aportaba su propio testimonio, confirmando que la sombra en el espejo seguía siendo tan inquietante como siempre. La reflexión sobre el espejo y su maldición llevó a muchas personas a reconsiderar sus creencias sobre la vida después de la muerte y la naturaleza del mal. La idea de que un objeto pudiera atrapar y reflejar las almas de los condenados era tanto fascinante como aterradora. Los debates sobre la moralidad de los rituales oscuros y la responsabilidad de los vivos para con los muertos se convirtieron en temas recurrentes en foros y discusiones académicas. En última instancia, la historia de la sombra en el espejo nos recuerda que hay misterios en este mundo que desafían nuestra comprensión. La ciencia y la razón tienen límites, y más allá de esos límites, existe un reino de sombras y secretos que aún no hemos desentrañado.
La casa victoriana y su espejo maldito son un testimonio de esa realidad, una advertencia de que algunos secretos deben ser respetados y algunas puertas, aunque tentadoras, deben permanecer cerradas. Al concluir su relato, el Dr. Reeves hizo un llamado a la reflexión. Debemos abordar lo desconocido con respeto y cautela, advirtió. No todo puede ser explicado, y no todo debe ser enfrentado sin preparación. La casa y el espejo nos han enseñado una lección valiosa sobre los límites de nuestro conocimiento y el poder de lo oculto. Nunca olvidemos que, en la búsqueda de respuestas, debemos también respetar el misterio. La casa victoriana y el espejo permanecen como un símbolo de lo inexplicable, una eterna vigilia que nos recuerda que, aunque podamos explorar y descubrir mucho sobre nuestro mundo, siempre habrá sombras que escapan a nuestra comprensión. Y en esas sombras, la figura oscura sigue esperando, observando desde el otro lado del espejo, un reflejo eterno de los miedos y misterios que nunca podremos desentrañar por completo. A medida que la noche llega a su fin y la luz del día comienza a desvanecer las sombras, reflexionamos sobre los eventos que hemos explorado. La casa victoriana y su espejo maldito han dejado una marca imborrable en todos aquellos que se han atrevido a enfrentarlos. La historia de la sombra en el espejo no solo es un recordatorio de los misterios insondables que aún existen en nuestro mundo, sino también una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Mientras cerramos este capítulo, recordamos a las almas atrapadas y a los valientes que han intentado desentrañar los secretos de la casa. Sus experiencias nos han enseñado que, aunque la curiosidad es una fuerza poderosa, también debemos respetar lo que no comprendemos plenamente. A todos los investigadores, testigos y residentes que han compartido sus historias y a aquellos que han sufrido a causa del espejo, les extendemos nuestro más profundo respeto y reconocimiento. Su valentía y dedicación han iluminado partes de esta historia que de otro modo habrían permanecido en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras ante un espejo antiguo en una casa olvidada, recuerda las advertencias de aquellos que han caminado por estos senderos antes. Algunos reflejos muestran más de lo que podemos ver, y algunas sombras nunca deben ser desafiadas. Gracias por acompañarme en esta historia de la sombra en el espejo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.